Hola, yo soy Karin, bienvenidos a mi canal Español con Karin. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar, perdón, de los verbos irregulares e irregulares, pero solamente vamos a hablar en el tiempo presente indicativo. El presente indicativo es lo que está sucediendo ya en este momento. Eso es el presente indicativo. Bien, para poder explicarles mejor las regularidades y las irregularidades de los verbos. Ok, entonces fíjense en este texto. Manuel es un niño de 8 años. Todos los martes Manuel juega al fútbol. Juega al fútbol desde hace 5 años. El próximo domingo su equipo participa en un campeonato. Bien, entonces ese es juega, juega y participa, están todos en el tiempo presente indicativo. ¿Ok? El presente indicativo lo vamos a usar para hablar de un momento actual o de un momento futuro. Y para eso nos vamos a ayudar con algunas expresiones de tiempo. Fíjense, Manuel es un niño de 8 años. Es ahora, ya en este momento. ¿Sí? Todos los martes Manuel juega al fútbol. Entonces acá nos está hablando de acciones habituales que suceden a menudo, que suceden con frecuencia, ¿sí? Entonces, todos los martes Manuel juega al fútbol, ¿sí? Acá tenemos un marcador de tiempo que me está diciendo con qué frecuencia se hace esa acción, ¿bien? Y esto es lo que me va a dar, digamos, la posibilidad de explicar que está sucediendo muchas veces en el tiempo, ¿sí? Todos los martes Manuel juega al fútbol. Juega al fútbol desde hace 5 años. Entonces acá me está hablando del tiempo que lleva sucediendo esa acción, ¿sí? Desde hace 5 años, ¿ok? Porque continuamos con juega al fútbol. Pero cuando yo digo desde hace 5 años, toda esta expresión, un marcador de tiempo, bueno, el desde hace, entonces ahí estoy diciendo a cuánto tiempo, ¿sí? Hace cuánto tiempo está jugando al fútbol. Bien, está marcando un inicio en el pasado y una continuidad en el presente. Muy bien. También vamos a utilizar este presente indicativo para hablar de acciones futuras, ¿verdad? Y en este momento, para hablar del futuro, también vamos a necesitar expresiones de tiempo, marcadores de tiempo. El próximo domingo su equipo participa en un campeonato, ¿ok? Entonces, el próximo domingo me da la noción de en 2 días, en 3 días, algo que va a suceder próximamente, pero no tan lejos, sino cerca en el futuro, ¿verdad? Muy bien, entonces para esto nos sirve el presente indicativo. Los verbos que vamos a trabajar ahora van a estar en este tiempo, en presente indicativo, en un inicio. Ya después trabajaremos con tiempos verbales, ¿sí? Entonces, fíjense, los verbos en su forma infinitiva o en su forma base en español se dividen en tres, igual que en el portugués. Los de la primera conjugación que terminan en ar, los de la segunda conjugación que terminan en er y los de la tercera conjugación que terminan en ir. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en er y los verbos que terminan en ir. ¿Sí? Fíjense, si hiciéramos un dibujo, un diseño de los verbos regulares serían algo así. Un dibujo que definiera a todos los verbos. Son verbos que siguen un patrón, que siguen una línea, que siguen una forma, porque los verbos regulares son los que siguen un patrón único de conjugación. ¿Bien? Pero si hablamos de los verbos irregulares, serían unos verbos así, que las líneas no son curvas, que no siguen un patrón, que van en el sentido que quieren, ¿ok? Así más o menos serían los verbos irregulares. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar hablando de los verbos regulares primero, ¿verdad? Que son los que no cambian en su raíz cuando son conjugados, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo amar, ¿verdad? Su raíz es am. En cualquier conjugación siempre va a ser am, ¿ok? Yo amo en el presente indicativo, yo amé en el pasado, yo amaré en el futuro. ¿Cómo yo sé cuando un verbo es regular o irregular?
yo puedo hacer esta conjugación en la primera persona. Voy a agarrar el verbo, lo voy a conjugar en la primera persona, en presente, en futuro y en pasado. Y así voy a saber si es regular o es irregular. Si cambia mucho, es irregular. Si no cambia mucho, si mantiene la raíz, es un verbo regular. Bien, entonces la raíz del verbo amar es am y su terminación es ar, o sea que pertenece a la primera conjugación, a la conjugación de los verbos que terminan en ar. Muy bien, entonces ¿cómo sería acá este verbo? ¿Sí? Sería que yo amo, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que mantiene su raíz. Ah, aquí es tú amas o vos amás. Vamos a colocar, vamos a acomodarlo. Muy bien, entonces sería así, ¿verdad? Sería tú amas, vos amás. Él, ella o usted ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos, ellas, ustedes aman. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense acá, vamos a hablar de, digamos, el modelo de conjugación que siguen todos los verbos según su terminación. Cantar, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de cantar. Es un verbo de la primera conjugación, pero todos los verbos que terminen en ar, que sean regulares, van a tener la misma conjugación. Entonces yo canto, tú cantas, vos cantás, usted, él y ella canta, nosotros y nosotras cantamos, vosotros cantáis y ellos, ellas y ustedes cantan. Todos los verbos que terminen en ar van a tener la misma conjugación. Muy bien, con beber, con el verbo beber. Es un verbo de la segunda conjugación que termina en er. Cuando son regulares, todos los verbos que terminen en er, cuando son regulares conjugados, van a terminar así. Yo bebo, tú bebes o vos bebés, usted, él y ella bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, y ellos, ellas y ustedes beben, ¿sí? Ahora con subir, ¿sí? Que sería un ejemplo de la tercera conjugación de los verbos regulares que terminan en ir. Todos los verbos regulares que terminan en ir cuando son conjugados son yo bebo, perdón, yo subo, tú subes, vos subís, usted, él y ella sube, nosotros subimos, vosotros subís, ellos, ellas y ustedes suben, ¿sí? Entonces, todos los verbos que sean regulares, que terminen en ar, er, ir, van a seguir este patrón de conjugación, ¿sí? Es por eso que son regulares, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a hablar de nuevo de los verbos reflexivos. Recuerden que los verbos reflexivos son esos verbos que terminan con el pronombre se, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lavar y lavarse como el reflexivo del verbo lavar. Arreglar y arreglarse como el reflexivo del verbo arreglar. Ver y verse como el reflexivo del verbo ver. Y bañar y bañarse como el reflexivo del verbo bañar. Entonces vamos a ver el ejemplo con lavarse, ¿sí? Ya sabemos que ese se que se le agrega a los reflexivos, cuando se conjuga se va a transformar en un pronombre. Bien, entonces me lavo, te lavas o vos te lavas, se lava, nos lavamos y se lavan. Cuando los reflexivos son regulares van a mantener la misma conjugación, ¿sí? Muy bien, entonces lo que les decía, cada vez que tenemos un verbo reflexivo que termina con ese pronombre se va a transformar en un adjetivo, perdón, en un pronombre, ¿sí? Muy bien, entonces yo me y el verbo, tú o vos te y el verbo, él, ella y usted se y el verbo, nosotros nos y el verbo, y ellos, ellas y ustedes se. Vamos a ver un ejemplo acá con el verbo levantar. Levantar, pero su reflexivo es levantarse. Bien, entonces yo me levanto, tú o vos te levantas o te levantás. Y él, ella o usted se levanta, nosotros nos levantamos y ellos, ellas y ustedes se levantan. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo podría ser el verbo arreglar, que es de la primera conjugación.
pero cuando es reflexivo es arreglarse. Muy bien, entonces me arreglo, te arreglas o te arreglas, se arregla, nos arreglamos y os arregláis. Y se arreglan para la tercera persona del plural. Bien, entonces vemos que siempre, siempre, siempre los reflexivos se van a conjugar en todas sus formas con un pronombre reflexivo. Bien. ¿Cuáles son esos pronombres? Me, te, se, nos y os. Vamos a ver otro ejemplo con ver, verse. Yo me veo, tú te ves, vos te mirás. Recuerden que acá no se usa mucho el verbo ver. En este caso usan más el verbo mirar en Argentina, ¿sí? Se ve, nos vemos, os veis y se ven, ¿sí? Muy bien. Con el verbo bañarse. En español no se dice tomar baño como en portugués. En español utilizamos directamente el verbo bañar como un reflexivo, bañarse. Entonces me baño, te bañas o te bañas, se baña, nos bañamos, os bañáis, se bañan. ¿Bien? Muy bien, vamos a hacer los primeros ejercicios de esta lección, que es sobre los verbos regulares solamente. Luego pasamos a la explicación de los verbos irregulares, ¿sí? Muy bien, después de toda la explicación de los verbos regulares, tienen un cuadro ahí con los verbos irregulares, después de donde dice ejercicios de verbos, ¿ok? En la página 105, vamos a completar estos espacios con los verbos regulares. Estos son verbos solamente regulares en presente indicativo. No vamos a responder en futuro, ni en pasado, ni en ningún otro tiempo que no sea el presente indicativo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera, yo con hablar. ¿Cómo terminaban los verbos que terminan que son de la primera conjugación cuando se conjugan? Yo hablo varios idiomas. ¿Ok? Entonces vamos a llenar todos estos espacios en blanco de estas frases, ¿verdad? Hasta acá, son 39 oraciones, ¿sí? Solamente hasta acá, porque luego vienen los ejercicios de los verbos irregulares y ahora les voy a explicar cómo son los verbos irregulares, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de los verbos irregulares. Son aquellos, recuerden, que no siguen un patrón, que tienen distintas formas de conjugarse. Vamos a ver algunas formas de conjugación, algunos tipos de conjugación de los verbos irregulares que nos pueden ayudar para identificar cuándo un verbo es irregular y cuándo no. Y qué tan irregular es, cómo es su conjugación y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, recuerden esa chica que les di de conjugar en el presente indicativo, en pasado y en futuro para saber si un verbo es regular o irregular. Fíjense si hacemos eso con el verbo caber, ¿cómo quedaría? Yo quepo ahora en el presente, yo cabré en el futuro, ¿sí? Y yo cupe en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, acá, yo quepo en este vestido, ¿sí? Entonces tenemos que los verbos irregulares se les puede alterar la raíz o se les puede alterar la conjugación o se les puede alterar alguna de sus formas, ¿sí? Es por eso que ellos no siguen un solo patrón de conjugación. Bien, muy bien. Entonces tenemos acá que ellos, los irregulares, pueden sufrir cambios en la raíz, en la terminación o en ambas partes, ¿verdad? O en una o más de sus formas verbales. Bien, ahora les voy a poner un ejemplo de cada una de las conjugaciones del ar, del er y del ir que tienen algunas irregularidades, ¿sí? Vamos a ver probar, caer y reír, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta es la raíz, ¿no? Probar, la terminación, caer, la terminación y reír, la terminación. ¿Bien? Comprobar. Probar, cada vez que nosotros comemos algo por primera vez, estamos probando, ¿sí? Eso cuando dicen en el portugués, experimenta ahí para que comas algo nuevo. Eso en español le decimos probar. Bien, entonces yo pruebo
en el presente, ¿verdad? Yo probé, en el pasado yo probaré. Estamos viendo acá la irregularidad, ese pro cambia por prué, ¿sí? En la primera persona. Bien, vamos a ver con caer. Yo caigo ahora en el presente, yo caí en el pasado, yo caeré en el futuro. Bien, muy bien. Entonces fíjense que ese K cambia para caigo en la primera persona, ¿sí? Y en el futuro es cae, ¿sí? Caeré. Y en el pasado es caí. Entonces tiene una irregularidad importante ahí cuando es conjugado ese verbo, ¿sí? Fíjense con reír, ¿sí? Yo río ahora, en este momento, en el presente. Yo reí en el pasado, ¿sí? Yo reiré en el futuro, ¿ven? Entonces, fíjense lo mismo, es reír, pero entonces tengo río, rey y rey, sin acento, con acento, ¿ven? Entonces, ahí esto es de irlo conociendo poco a poco. Esto no es un contenido que van a aprender de un día para otro, ¿no? Esto es, lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo y los vamos a ir aplicando, ¿sí? Muy bien, con empezar, que sería la primera conjugación. Yo empiezo, ¿sí? Yo empecé. Fíjense que en el empecé cambia la Z por C, ¿sí? Yo empezaré en el futuro, ¿sí? Y también tenemos acá un cambio en P, en pie, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las irregularidades se van a dar de diferentes formas, ¿bien? Entonces, generalmente los verbos irregulares pertenecen a la segunda y a la tercera persona, ¿sí? Perdón, a la tercera conjugación, a los verbos que son de y a los verbos que son de ir. Sin embargo, tenemos verbos como probar, empezar, que ya vimos ahora en los ejemplos, que son irregulares de la primera conjugación, del ar. Hay algunos del ar que sí, pero no son todos. La mayoría son de la conjugación y de la conjugación ir. ¿Okay? Y la irregularidad puede ser en una alternancia vocálica, que cambie una vocal por otra, una vogal por otra, o en una alternancia consonántica, ¿sí? Consonántica, que cambie una consonante por otra consonante, ¿sí? Como en empezar, ¿sí? Acá cambia una consonante por otra consonante, ¿bien? Entonces, bueno, esas son, digamos, más o menos, en general, cómo pueden ir dándose las irregularidades en los verbos. Vamos a empezar con las irregularidades simples. ¿Por qué son irregularidades simples? Bueno, porque solamente estos verbos van a ser irregulares en la primera persona. En las otras personas mantienen una conjugación regular, pero en la primera persona la conjugación es muy irregular. Entonces, por ejemplo, con dar, ¿no? Con el verbo dar, yo doy, ¿sí? Entonces tú das, él da, nosotros damos, ellos dan, ¿ok? Con estar, yo estoy, tú estás, vos estás, ella está, estamos, están, ¿sí? Con ir, el verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ellos van. Entonces fíjense que todos estos verbos en la primera persona van a terminar en OI. Es muy fácil de recordar estos verbos porque en el portugués son igual. Do, estou, vou, sou, ¿sí? Son esos verbos que terminan en OU no portugués. Muy bien, tenemos también dentro de las irregularidades simples que hay verbos que terminan en geo, en go, se pronuncia go, por ejemplo, con hacer. Yo hago, tú haces, vos haces, ¿sí? Él hace, nosotros hacemos, ellos hacen. Mantienen una cierta regularidad en las otras personas, ¿sí? Con tener. Tener sí es completamente irregular, ¿verdad? Yo tengo, pero entonces tú tienes, vos tenés, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen. Tiene también cambio vocálico acá. Tie, ten, ¿ve? Muy bien, con decir. Yo digo, ¿sí? Tú dices, vos decís, él, ella, usted dice, nosotros decimos, ellos, ellas y ustedes dicen, ¿sí? Muy bien. Entonces, similares a estos verbos, tenemos una lista acá abajo que también lo tienen en su apostila, ¿ok? Bien.
Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta parte de acá. Con los verbos que terminan en ZCO. ¿Sí? Verbos que cuando son conjugados terminan en ZCO. Muy bien, entonces tenemos el verbo nacer. Yo nazco, ¿sí? Nazco termina en ZCO, ZCO. Tú naces, vos nacés, él nace, nosotros nacemos y ellos nacen, ¿sí? El verbo conocer. Con el verbo conocer en primera persona se forma un falso cognato, ¿sí? Yo conozco, que sería yo conheço, ¿ok? No tiene nada a ver con aquel le conozco do portugués, ¿ok? Tú conoces, vos conocés, él conoce, nosotros conocemos, ustedes conocen. Con conducir, ¿sí? Con el verbo conducir. Conducir es dirigir do portugués, ¿ok? Bien. Yo conduzco, la primera persona, tú conduces, vos conducís, él conduce, nosotros conducimos, ellos, ellas y ustedes conducen. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Tenemos algunas excepciones como en hacer, que ya vimos que termina en geo, yo hago, con cocer, con c, que yo cuezo, ¿sí? Que es de comida cocida, ¿sí? Cenoura cocida, zanahoria cocida, ovo cocido, huevos cocidos, ¿sí? Y mecer, que sería yo meso, ¿sí? Ese mecer no tem nada a ver com mexer, ¿sí? Esse mexer do português é outra coisa. En español, ese mecer tem a ver mais com, no español, com balanço de colo, ¿sí? Cuando você tem um neném e dá balanço de colo, eso es mecer. O aquela cadeira de balanço, en español se llama silla mecedora. Bien, entonces vamos a tener cuidado acá con esos falsos connatos que se van formando con los verbos, ¿sí? Para no confundirnos con las palabras. Bien, muy bien. Muy bien, entonces fíjense la diferencia en estos dos verbos. La diferencia es solo una letra y se pronuncian igual. Coser y coser. Se pronuncia exactamente igual, pero son dos acciones distintas y tengo que saber cómo se usa. Entonces, cuando es coser con S, es yo coso de costurar, de costura, ¿sí? De la ropa, ¿bien? De los hilos o fios. Y cuando es coser con C, ¿verdad? Es de cocinar alguna cosa, como el ejemplo que ya coloqué de los huevos, la zanahoria, ¿sí? Eh, entonces ahí sería yo cuezo, ¿sí? Bien. Eso solo para aclarar esta parte acá, ¿no? Para que no se confunda. Muy bien, ahora vamos a ver otros verbos que tienen irregularidad también en la primera persona. Bien, por ejemplo, ver, yo veo, ¿sí? Y después tú ves, usted ve, nosotros vemos, ustedes ven, ¿sí? Con prever, yo preveo, ¿sí? Tú prevés, vos prevés, usted prevé, nosotros prevemos, ellos, ellas y ustedes prevén, ¿sí? Con caber, ya les puse el ejemplo en pasado y en futuro, pero vamos a ver la conjugación con las otras personas. Entonces, es yo quepo, pero para los demás mantiene cierta regularidad en el presente indicativo. Tú cabes, vos cabés, usted cabe, nosotros cabemos, ustedes caben, ¿sí? Y por último, con saber, ¿sí? Bien, entonces ahí yo sé, tú sabes, vos sabés, ella, usted sabe, nosotros y nosotras sabemos, ellos, ellas y ustedes saben. ¿Sí? Bien. Eh, muy bien. Entonces fíjense que estos verbos son verbos que simplemente cambian en la primera persona, ¿ok? Como tal. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también aquellos verbos que terminan en huir u oír. ¿eh? Por ejemplo, como construir. Yo construyo, ¿sí? Entonces ahí vemos que está ahí, que en español le decimos I latina, se va a transformar en una Y o Y, ¿sí? Yo construyo. ¿Bien? Con oír, ¿sí? Muy bien.
Yo oigo. Tú oyes, vos oís, ¿sí? Él, ella, usted oye. Nosotros, nosotras oímos. Ellos, ellas, ustedes oyen, ¿sí? Lo mismo se va a repetir en estos verbos que tienen acá abajo, ¿sí? Los tienen ahí en su apostila. ¿Bien? Muy bien. Entonces, fíjense que el verbo ir es sumamente irregular, ¿sí? Ok, tú oyes, vos oís. Él, ella, usted oye. Nosotros oímos, ¿sí? Tiene alternancia entre una I, entre la Y y la I, entre la I latina, perdón, y la Y. Ustedes oyen. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver ahora cuando tenemos diptongación en algunos verbos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos palabras o verbos, en este caso, en el que la E la vamos a cambiar por un diptongo IE, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, con pensar. Yo pienso, entonces este pen se convierte en IEN. Yo pienso, ¿sí? Tú piensas, vos pensás, usted piensa, nosotros pensamos y ustedes piensan, ¿sí? Yo quiero, tú quieres, ¿sí? O vos querés, ¿bien? Él, ella, usted quiere, nosotros queremos, ustedes quieren, ¿sí? Entonces fíjense que hay alternancia entre ese que y quiere, ¿sí? Tú quieres, pero acá es nosotros queremos, ¿bien? Con sentir pasa exactamente lo mismo. Yo siento, tú sientes, vos sentís. Fíjense que en el voceo muchos verbos cambian, sobre todo esos verbos donde no hay voceo y se cambia la E por IE. En el voceo se mantiene sentir, sentís, ¿sí? Pero tú sientes, ¿ok? Usted siente, nosotros y nosotras sentimos, ellos, ellas, ustedes sienten. ¿Bien? Muy bien, cuando cambiamos la O por UE, también estamos cambiando por un diptongo. Por ejemplo, en contar, yo cuento, ¿sí? Tú cuentas, vos contás. ¿Se fijan? Que se mantiene con el voceo parecido al infinitivo. Usted cuenta, nosotros contamos, ellos, ellas y ustedes cuentan, ¿sí? Con poder, ¿verdad? Yo puedo, ese po se convierte en puedo, ¿sí? Tú puedes, ¿ok? Vos podés, él, ella y usted puede, nosotros podemos, ellos, ellas y ustedes pueden, ¿sí? Y con dormir, ¿verdad? Va a suceder exactamente lo mismo. Yo duermo, tú duermes, vos dormís, él, ella o usted duerme, nosotros dormimos, ¿verdad? Y ellos, ellas y ustedes duermen. Bien, entonces fíjense que la irregularidad en las diptongaciones generalmente se da en la primera persona, ¿verdad? Cuando tienen voceo, se parecen al infinitivo, no cambia mucho. Y luego se mantiene el cambio en la tercera persona del singular y del plural. Y en la primera, ¿verdad? Se mantiene parecido con este. ¿Sí? Fíjense acá. Vamos a ver el ejemplo con el voceo primero. Con contar, contás. ¿Sí? Con poder, podés. Con dormir, dormís. Fíjense que no se da el cambio vocálico. Pero tampoco se da en la primera persona del plural, con contar. Contamos, ¿sí? Con poder, podemos. Con dormir, dormimos. Bien. Sin embargo, en las otras personas sí se da. Cuento, cuentas, cuenta, cuentan. ¿Ok? Puede, puedes, perdón, puedes, puede, pueden. ¿Sí? Duermes, duerme, duermen. Bien. Entonces, fíjense, otra cosa que también nos puede servir para ayudarnos con, digamos, saber a qué persona está el verbo, siempre en la segunda persona termina en S, ¿sí? Para tú o para vos, siempre va a terminar en S, ¿ok? En la tercera persona no, es parecido a la segunda del tú, pero sin S, ¿sí? Cuenta, cuentas. Puedes, puede. Duermes, duerme. Entonces ahí solamente para la tercera persona es quitarle la S. Bien,
Y en la tercera persona del plural, ¿verdad? Perdón. En la tercera persona del plural siempre va a terminar en N. Cuentan, pueden, duermen, ¿sí? Esa N es el plural de los verbos, ¿ok? Colocarlos con N. Bien. Muy bien, entonces vamos a hacer los segundos ejercicios y luego volvemos para una última explicación, ¿sí? Sobre los verbos irregulares en general. Bien, vamos a ver los ejercicios. Muy bien, entonces acá donde nos habíamos quedado, vamos a completar con los verbos irregulares, ¿verdad? Con cambios en la primera persona del singular, ¿ok? Entonces acá, en esta parte, solamente vamos a hacer, ¿verdad? Los verbos que tienen cambios en la primera persona del singular, en el yo, ¿ok? Hacemos estos ejercicios hasta acá, ¿verdad? Hasta el número 15. Y vamos ahora a la última explicación para poder hacer el resto de los ejercicios. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar acá. Cuando les hablaba de la diptongación, ¿verdad? La diptongación no es necesariamente un error, sino que es solamente un fenómeno, ¿no? Cuando existen dos vocales juntas en una misma sílaba, ¿verdad? Eso es lo que se llama en portugués un diptongo y en español también se llama diptongo, ¿bien? Por ejemplo, en portugués la palabra beijo tiene diptongación, que sería diptongação do portugués. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con la diptongación? Esto va a pasar cuando se produce, ¿verdad? Que las palabras en portugués no tienen diptongo, pero en español sí lo poseen. Entonces, el error está cuando no colocamos el diptongo donde va. Esos verbos que cambian la E por IE, esos verbos que cambian la O por UO, ¿bien? Acá les pongo ejemplo no de verbos, sino de algunas otras palabras, ¿bien? En español lo correcto es abierto, escuela, cuenta, acontecimiento, quién, nuevo, ¿bien? Entonces tenemos que estar pendientes de cuál es el diptongo correcto ahí, ¿sí? Eso lo tenemos que aprender, ¿bien? Muy bien, entonces, por ejemplo, algunos errores que se pueden cometer, ¿sí? En portugués es nombre, en español, nomi, perdón. En español, nombre. Y la diptongación, que sería un error, es cuando dicen nueme, por ejemplo, ¿sí? Tenemos copo en portugués, vaso en español, ¿sí? Entonces nos dicen cuepo, ¿sí? Cuando dicen eu peso, yo pido, ¿sí? Entonces me pueden decir yo piedo, que es un verbo, es uno de los verbos que tiene cambio, ¿sí? Otra palabra en la que suele ocurrir un error es con octubro, que en español es octubre, y pueden decirme octubre, ¿sí? Eu dependo, verbo, ¿no? Eu dependo, yo dependo, ¿sí? Y ahí podrían terminar diciéndome yo dependo, pero no. Esto que está acá ocurre cuando pensamos que el español es fácil porque es parecido con el portugués. Bien, no se trata de eso. Tenemos ahora que ver esas diferencias entre el español y el portuñol, ¿sí? No es que el portuñol sea malo, sino que para el examen de suficiencia necesitamos tener un buen desenvolvimiento del español, ¿ok? El portuñol da para comunicarse muy bien, pero no nos sirve para el examen de suficiencia, ¿bien? Entonces, tenemos que tener cuidado con estos errores que a te parece engrasado, más no es tanto así, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver otros verbos que también tienen alternancia vocálica, ¿sí? Aquí vamos a ver en este caso el verbo pedir, ¿verdad? Que tiene cambios de E por I. Vamos a colocar el ejemplo del verbo pedir, pero acá tienen otra cantidad de verbos que pueden, que pasa lo mismo, tienen la alternancia de E por I. Entonces, yo pido, si tú pides, vos pedís, él, ella y usted pide, nosotros pedimos y ellos, ellas y ustedes piden, ¿sí? Muy bien. Estos verbos los tienen en su cuadernillo de clases. Vamos a ver algunos verbos que van a cambiar la I por IE, ¿sí? Por ejemplo, adquirir, que es recibir o tener alguna cosa, obtener alguna cosa, y el verbo inquirir.
que es como insistir en alguna cosa o ser eso, inquisitivo en algo. Bien, entonces yo adquiero, tú adquieres, vos adquirís, él, ella o usted adquiere, nosotros, nosotras adquirimos, ellos, ellas y ustedes adquieren, ¿sí? El inquirir es exactamente lo mismo, la conjugación. Yo inquiero, tú inquieres, vos inquirís, él, ella o usted inquiere, nosotros, nosotras inquirimos, ellos, ellas, ustedes inquieren, ¿bien? Muy bien, con el verbo jugar, que es un verbo súper irregular, ¿sí? Yo juego, tú juegas, vos jugás, él, ella o usted juega, nosotros jugamos, ellos, ellas y ustedes juegan. Bien. Muy bien, vamos a ver acá un tips. Hay muchas expresiones que en el portugués, ¿verdad? Existen, pero no pueden ser traducidas al español literalmente. Creo que ya en otra clase les había puesto este ejemplo. Por ejemplo, jogar o lixo, ¿sí? Jogar o lixo no puede ser traducido al español como jugar la basura, ¿sí? ¿Okay? No podemos traducirlo literalmente. En español decimos arrojar la basura, tirar la basura, botar la basura, depende del país. ¿Okay? Lo más, digamos, universal, lo que se usa en todos los países, en el español sería arrojar la basura. Pero hay versiones más localizadas como tirar la basura. En Argentina se dice tirar la basura. Y hay otros países donde dicen botar la basura. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar acá. El verbo más irregular de todos es el verbo ser, ¿sí? Yo soy, tú eres, vos sos, él, ella, usted es, nosotros somos, ellos, ellas y ustedes son, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la parte final de los ejercicios, ¿sí? Sin embargo, quiero también explicarles 8 tipos de irregularidades que se han detectado, pero ya no para el presente indicativo, sino para otros tiempos verbales. Fíjense acá, por ejemplo, hay muchos verbos irregulares que sufren cambios y modificaciones ortográficas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el idioma español la ortografía sigue a la pronunciación. Es decir, primero pronunciamos y después hacemos las reglas del idioma. Bien, así ha sido desde que existe la lengua. Entonces, por ejemplo, en el verbo dirigir, ¿sí? Ahí, para mantener ese sonido de gir, ¿verdad? Vamos a cambiar esa G por una J y ahí decimos yo dirijo, ¿sí? No digo yo dirigo, porque es incorrecto. Si yo dejo la G aquí, va a sonar yo dirigo. Bien, entonces ahí decimos yo dirijo. Y se produce el cambio de la G por J, ¿sí? Entonces, este cambio va a suceder también en verbos como acoger, elegir, emerger, encoger o encogerse, escoger, exigir, fingir, proteger, etc. Todos estos verbos los tienen en su apostila también, ¿bien? Vamos a ver cómo es que se produce este cambio acá de la G por J, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo acá, ¿sí? Entonces, con escoger, que es escolher do portugués, ¿sí? Yo escojo, ¿sí? Tú escoges, vos escoges, ahí se mantiene la G, ¿verdad? Con emerger, yo emerjo, ¿sí? Emerjo, surjo de abajo hacia arriba, ¿bien? Con elegir, que también escolian, ¿eh? Yo elijo, ¿sí? ¿Bien? Con exigir, ¿sí? Yo exijo. Bien, entonces todos estos verbos van a tener esa particularidad, ¿sí? Esa particularidad de que en la primera persona van a tener ese cambio vocálico de la G por J, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces tenemos también que muchos verbos van a cambiar ese sonido de C, ¿verdad? Por una Z, ¿sí? Por ejemplo, en el verbo vencer, ¿sí? Para mantener ese sonido de C, yo digo yo venzo y cambio la C por una Z.
Porque si lo dejo con C, va a decir yo vengo. Y es incorrecto, no existe en español eso, ¿sí? Muy bien, hay otros verbos como convencer, ejercer, surcir, ¿sí? Entonces, en este sentido, también van a cambiar la C por Z, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, yo convenzo a mi hijo de comer vegetales, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Yo ejerzo mi carrera profesional, ¿sí? Yo surzo mis pantalones, ¿sí? Surcir es como remendar do portugués, ¿sí? Tiene que ver con costurar más para remendar, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, acá vamos a ver cómo va a cambiar ese C por Z. Bien, muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces, lo mismo va a pasar con el verbo seguir, pero en este caso vamos a quitar una letra, vamos a chirar ese U. ¿eh? Muy bien, con seguir. Ahí en la primera persona yo digo yo sigo, ¿sí? Porque si le dejo la U, cuando lo conjuga, diría yo sigo, y es incorrecto, ¿sí? Lo mismo pasa con distinguir, perseguir y esos verbos que terminan en guir generalmente, ¿sí? Entonces yo distingo, bien, vamos a ver el ejemplo acá. Yo distingo una cosa de otra. ¿Sí? Vamos a ver acá que no está apareciendo para mí. Yo distingo una cosa de otra. ¿Bien? O puedo decir yo persigo mis sueños, ¿sí? Recuerden que no siempre tenemos que colocar el yo, porque ya con que el verbo esté conjugado en esa persona, se entiende que es para el yo, por ejemplo. ¿Sí? Ok, muy bien. Otro caso es verbos como avergonzarse, ¿sí? Yo me avergüenzo. Tú te avergüenzas. En este caso tenemos que colocar este acento que son dos punticos que se llama diéresis en español, ¿sí? Para que pueda sonar la U, porque si no, no suena. Si la U no tiene esos dos punticos, no suena. Entonces, ahí me avergüenzo, ¿sí? O te avergüenzas, ¿ok? Acá, perdón. Me avergüenzo o te avergüenzas, porque si no tiene los dos punticos suena me avergüenzo, te avergüenzas. Y no existe en español, ¿ok? Siempre para darle el sonido a la U, cuando está seguido de una E, le colocamos los dos punticos, ¿sí? De una E o de una I también. Muy bien, cuando tenemos un triptongo, ¿verdad? En un verbo conjugado, triptongo, diptongo son dos letras, triptongo son tres letras en una misma sílaba. Ahí tenemos la vocal, una I y una vocal. Esa I, ¿verdad? Que es una I latina, se va a convertir en una Y, ¿sí? Por ejemplo, en construir, ahí yo no digo yo construyo, no, yo digo yo construyo o construyo. ¿Bien? En destruir, ¿verdad? Tú destruyes. Cambiamos esa I por una Y. ¿Bien? Muy bien. Ahí yo les decía antes, pero no lo anotamos nunca, que en español a esta I le decimos, ¿verdad? I latina. Y a esta Y o I le decimos Y, ¿sí? Las dos tienen sonido de I, ¿bien? Para diferenciarlos. Entonces aquí, para nosotros sería cambiar una I latina por una Y, ¿bien? Muy bien. También se le dice Y a esa Y, también se le dice Y o Y, ¿bien? Muy bien.
Entonces, finalmente, para que la fuerza de una palabra o el acento tónico, que es la pronunciación más fuerte, recaiga sobre la vocal débil, ¿verdad? Y no en la fuerte, tenemos que poner el acento para romper el diptongo. Esto luego lo vamos a ver bien con las reglas de acentuación. Sin embargo, acá tenemos, por ejemplo, en estos verbos donde tenemos un diptongo así, para romperlo, decimos yo acentúo, ¿sí? Yo actúo, tú actúas, yo continúo, tú continúas, ¿sí? Continúa, ¿bien? Entonces con criar es lo mismo, yo crío, tú crías, él cría, con espiar, yo espío, tú espías, ¿bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de esas irregularidades en otros tiempos verbales. Muy rapidito y muy por encima porque si habláramos de todos los tiempos verbales tendríamos una clase infinita, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, cuando se cambia la E por I, en medir, ¿sí? Yo mido, él midió o ella en el pasado midió, en el subjuntivo midamos, ¿sí? Muy bien, cuando cambiamos la O por UE en soñar, yo sueño, en presente indicativo, sueñen en el subjuntivo, ¿sí? El subjuntivo lo vamos a ver luego. Muy bien, con entender, cuando cambio la E por IE, ¿ok? Eh, yo entiendo para que tú entiendas, subjuntivo, ¿bien? Muy bien, cuando cambiamos o se le suma una consonante, cuando se le cambia por otra o cuando se le suma. Por ejemplo, en salir. Con salir también usamos falsos cognados, es decir, cuando se conjuga el verbo salir se pueden crear falsos cognados, ¿verdad? Yo salgo para que salgamos, ¿bien? Entonces ahí no se trata de salgar a comida, ¿bien? Que sería el falso cognado. Ahí se trata del verbo salir, que es sair do portugués, ¿sí? Con crecer, fíjese que con crecer se le agrega una consonante, Z, en el subjuntivo. Crezcas, crezcamos, ¿bien? Con reducir en el pasado, con reducir también, yo reduje, tú redujiste, se le agrega una letra, una J, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo decir, ¿sí? Yo dije, en el pasado dije, no decimos yo dice, ¿no? Yo dije en el pasado, ¿sí? También se le cambia la letra en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar acá. Cuando se cambia la E por I, o perdón, la E o la I por una D, ¿sí? Por ejemplo, en venir en futuro, ¿sí? Yo vendré, tú vendrás, ¿bien? Bueno, esta irregularidad ya la habíamos comentado antes, ¿no? Cuando se le cambia o se le agrega una Y en la primera persona. Soy, doy, voy, estoy, ¿ok? Que son parecidos con el portugués. En el portugués esa I sería una U, ¿sí? So, vou, estou, dou, ¿bien? Muy bien, cuando se le agrega o pierde una sílaba, por ejemplo, el verbo hacer en futuro, podríamos pensar que es haceré, pero no, en futuro es haré. Bien, es lo correcto. Entonces ahí pierde ese C, queda haré. Bien. Cuando cambiamos la U por I, ¿verdad? Esa UI por un I, ¿sí? Por ejemplo, en el verbo huir, que es fugir do portugués, ¿sí? Yo huyo, ¿verdad? Huyamos en el subjuntivo, él huyó, ¿sí? Bien, entonces finalmente este cuadro de verbos los tienen ahí en su apostila, ¿sí? Tienen el cuadrito con todos los verbos y lo pueden revisarlos, son todos verbos irregulares que pueden utilizar, pueden ir viendo cómo son sus conjugaciones, ¿ok? Ustedes pueden colocar en Google conjugación del verbo tal y colocan el verbo y les va a aparecer toda la conjugación en todos los tiempos verbales, ¿sí? Bueno, eso les puede ayudar ahí para saber, ¿verdad? Cuáles son las conjugaciones de todos los verbos, ¿sí? Muy bien, entonces finalmente vamos a terminar los ejercicios, ¿ok? Bien, muy bien.
Entonces, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido un poco más sobre los verbos regulares e irregulares y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Se cuidan. Chao, chao.